En el siguiente ejercicio lo que nos piden es probar, de ser verdad, que este subconjunto es un subespacio del espacio vectorial R3, o en caso de no ser un subespacio, obviamente dar un contraejemplo para indicar que no lo es. Bueno, ¿quiénes conforman este subconjunto? Bueno, son aquellos X y Z pertenecientes a R3, tal que si tomamos la primera componente, le sumamos la segunda y le restamos la tercera, nos da 0. O sea que aquellos vectores de R3 que verifican esta condición pertenecen a este subconjunto. ¿Será este subconjunto un subespacio de R3? Para eso debería verificarse estas tres condiciones, ¿sí? Primero debería verificar que el vector nulo esté. Entonces, bueno, ¿quién sería nuestra primera condición? Vamos a llamarle S1 como para organizar un poquitito de la estructura del ejercicio. Bueno, el vector nulo, en este caso, como estamos en R3, es el 0, 0, 0. ¿Y va a pertenecer a S? En este caso sí, ¿no? Pertenece a S. Pues, ¿qué verifica? Miren, que si hago la primera componente, 0, más la segunda, menos la tercera, efectivamente la cuenta da 0, ¿no? O sea, como verifica la condición del subconjunto, el vector nulo pertenece al subconjunto. Bueno, ahora venimos bien, esto viene pareciendo ser un subespacio de R3. Vamos a ver el resto de las condiciones. ¿Qué sería la S2? La S2 dice que si tomamos un vector U que está en S y un vector B que está en S, entonces la suma de U y B también tienen que estar en S. Y bueno, ¿qué significará que U está en S? Bueno, ¿qué significa que U está en S? Que entonces U es un vector con tres componentes, llamémosle ABC para no tomar siempre X y Z, es un vector obviamente de R3, tal que, ¿qué cosa? Por estar en S, es un vector en R3, tal que si tomamos la primera componente, que en este caso es A, le sumamos la segunda, que en este caso es B, y le restamos la tercera, que en este caso la tercera es C, esta cuentita nos tiene que dar 0, ¿sí? Bueno, de esta manera tomamos un B en S. ¿Qué significa? Bueno, que ese B es de la forma, si quieren llamémosle A', B', C', es un vector de R3, tal que verifica nuevamente la condición del subconjunto. ¿Quién estaba en el subconjunto? Aquello cuya primer componente más la segunda menos la tercera da 0, así que esto tiene que verificar que la primer componente más la segunda menos la tercera da 0, ¿sí? O sea, cualquier vector que se encuentre en el subconjunto verifica la ecuación del subconjunto. El vector suma de U más B, ¿estará en ese? Bueno, primero planteemos quién será U más B, ¿no? Bueno, y U más B es sumar, obviamente, componente a componente, A más A', B más B', C más C'. Y nos preguntamos, ¿esto estará en ese? Sí, bueno, esta informalidad, por ahí que yo escribo acá con esta preguntita, de llegar a ser cierto y de llegar a ser una demostración, no queda tan lindo, pero lo vamos a permitir. Para establecer una idea, ¿sí? Nos preguntamos la suma, que tiene esta forma, porque sería sumar componente a componente el U y el B. ¿Y estará en ese? ¿Y cuándo va a estar en ese? Y bueno, cuando verifique la condición del subconjunto. ¿Qué significa eso? Que lo que tenemos como primer componente, sumado a lo que tenemos como segunda y restado a lo que tenemos en la tercera, nos debería dar 0. Planteemos eso para el vector suma. Tomemos toda la primera componente, A más C', sumemos la correspondiente segunda componente, más B', y restemos la correspondiente tercer componente, que en este caso es C más C'. Si logramos probar que esto da 0, efectivamente este vector verifica la condición del subconjunto, porque verificaría que su primer componente más la segunda menos la tercera daría 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer. Tenemos como dato que U y B están en S, y como U y B están en S, se verifica que esto da 0 y que esto da 0. ¿Sí? Esto sería como la parte de la hipótesis, obviamente, de nuestra proposición, de nuestra S2. Y obviamente lo que nosotros queremos probar es que la suma está en S, ¿no? Si lo logramos hacer, ya tendríamos que se verifica la S1 y que se verifica la S2. Y sí, porque esto lo reacomodamos, ¿no? Acá escribimos A más B menos C. Y después escribimos más A' más B' menos C'. Pero ¿esto qué era? Era 0, porque U estaba en S, así que esta cuentita da 0. ¿Y esto qué es? Bueno, esto también da 0, porque como B estaba en S, esta cuenta da 0, así que 0 más 0 es 0. Y efectivamente entonces el vector suma verifica que también cae dentro del subconjunto S. Tercera condición, S3, que nos dice esto, que si tomamos un vector U que está en S, y eso que significará, nuevamente, que es un vector U, que si quieren tiene tres componentes, ABC, pertenecientes a R3, tal que, obviamente, por estar en S, este vector con tres componentes verifica
A más B menos C igual a 0, o sea, verifica que la primera componente más la segunda menos la tercera es igual a 0, porque esa es la condición que verifican los vectores que están en este subconjunto. Y tomamos un lambda perteneciente a los reales, nos preguntamos, ¿lambda por U estará en S? Y bueno, ¿y cuándo va a estar en S? Bueno, cuando verifique la condición del subconjunto. Primero planteémonos quién es lambda por U. Lambda por U es lambda por el ABC, porque U es ABC. Lo podemos meter con el escalar adentro, lambda por A, lambda por B, lambda por C. Y esto estará en S, que sería ver que esto está en S. Bueno, sería ver que la primera componente más la segunda menos la tercera me debería dar 0. Si logramos decir que esto da 0, efectivamente el vector lambda por U estaría en S, ¿no? O sea, ver que lambda por U pertenece a S, esto sería ver de manera equivalente que lo que está pasando abajo, que si tomo la primera componente más la segunda menos la tercera, esto nos debería dar 0, ¿no? O sea, esto es una idea que nos hacemos para saber qué es lo que tendríamos que probar para decir entonces que lambda por U está en S. Bueno, planteemos esta cuentita entonces, planteemos lambda por A más lambda B menos lambda C. Y saquemos factor común lambda, que podemos hacerlo tranquilamente, A más B menos C. Pero esta cuentita da 0, porque habíamos dicho que como U estaba en S, esta cuentita da 0. Esta sería la parte de nuestra hipótesis de S3. Y entonces si esto da 0, esto me queda lambda por 0, que también es 0. O sea que el vector lambda por U verifica que si tomo su primer componente, más la segunda, menos la tercera, nos da 0. Ah, pero entonces el vector lambda por U pertenece también a S. Y como se verificaron S1, S2 y S3, entonces podemos decir que por lo tanto S es un subespacio de R3. Y geométricamente, ¿qué sería esto? Bueno, esto es la cuestión de un plano. Es un plano que pasa por el origen, ¿sí? Uno podría incluso hasta generalizar este tipo de demostraciones, ¿sí? Para cualquier representación, para cualquiera que represente un plano en R3 que pasa por el origen, vamos a poder entonces probar las tres condiciones y vamos a poder decir que las componentes, ¿sí?, que verifican la ecuación de ese plano van a formar un subespacio de R3.